Análisis semanal. Saludos amigos, en la mejor de las acepciones, la política es el arte del servicio a la sociedad, de hacer posible lo necesario, y lo subrayo porque adelantados los tiempos, el país está entrando en una fase que reclama de quienes ejercen la política la mayor de las responsabilidades. Es un hecho de que a través de la crítica se promueve el perfeccionamiento de la democracia, la corrección de aquellos lastres que impiden que el país progrese, pero de igual manera la crítica ayuda cuando se reconocen los aspectos positivos de los adversarios. La política es responsabilidad porque la pasión que genera produce en ocasiones equivocaciones lamentables, acusaciones sin retorno que marcan no solo al político, sino a la tendencia que representa, a la sociedad de la que proviene. Igual exige siempre distinguir lo principal de lo accesorio, el bache de la carretera, la táctica de la estrategia. Lo digo porque en el presente quinquenio se han registrado hechos que ya y en la posteridad tendrán que ser admitidos no solo como valiosos, sino como acertadamente ejecutados. La lucha contra la pobreza, por ejemplo, que en estos años ha tocado a los 700.000 panameños que residen en los 300 corregimientos más pobres del país. Haber trazado para ellos un plan Colmena como mecanismo para conquistar la sexta frontera y haberlo convertido luego en ley de la República a fin de garantizar que los recursos también lleguen a esos panameños. Hombre, sentar las bases como lo ha definido el gobierno nacional. Sobre la pandemia, que algunos tratan de omitir de sus análisis, no se trata solo de las lamentables cifras de más de 8.500 muertos, sino de las vidas que se salvaron. Que se saque el promedio de muertos que llevaba el país antes de adquirir las vacunas para tener un aproximado y se podrá dimensionar una epopeya como esa que se encarnó en el heroísmo de médicos, de enfermeras, de auxiliares, de familiares dolidos y un cuerpo de gobierno donde todos aportaron. No hay demagogia en esos hechos, como tampoco hay demagogia en el esfuerzo por mantener la seguridad y la paz social en el país. No son realidades que se pueden minimizar ni subestimar cuando, por ejemplo, países vecinos han venido mostrando muertos y heridos y detenidos en muchas situaciones. Muchos son los países que en la región hubieran querido contar con la forma, con las condiciones y con la decisión con que se administró aquí esta etapa de la vida de nuestro país. Eso es historia, no es especulación y demanda responsabilidad a la hora de los discursos críticos. No hay espacio para aquello de cómo pudo ser. La tragedia no permitía en esos instantes especulaciones ni demoras y la historia tampoco las va a permitir. Sobre todo por las grandes dificultades con que fueron encaradas por el gobierno nacional. Toda etapa electoral implica críticas, pero también implica propuestas para ser mejores. Haber sentado bases, por ejemplo, en el mejoramiento tecnológico de la administración pública, en la atención a los adultos mayores, niños y sectores vulnerables, y en la estructuración de un programa a largo plazo como el Plan del Bicentenario, que marca rutas, traza derroteros, y el país no puede estancarse en lo que pudo ser, sino avanzar en el porvenir que debemos construir, y en ese camino la administración Cortizo va dejando resultados que se deben apreciar en su justa dimensión. La deuda asumida está plenamente justificada en la forma como se enfrentaron esos retos, pero además bien administrada, tanto que le deja a los gobiernos venideros un país que sigue siendo sujeto de crédito. Que nadie juega a la politiquería, a la demagogia barata o a la construcción de dudas y sospechas por el mero acto irresponsable de dañar para escalar. Soy Julio Bermúdez Valdés para Hacer TV Noticias. Análisis semanal.